Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, bienvenidos, bienvenidas a su programa semanal de fin de semana, de cierre de semana, Contacto Legal, programa que se transmite por las plataformas de la Facultad de Derecho de la Universidad Continental y de la Universidad Continental. ¿Cómo estás, Cristian? Buenas noches. Muy buenas noches, Julito. Bueno, muy contento de estar como todos los días viernes pues a las 7:15, que se ha vuelto un espacio de bastante interés, sobre todo porque compartimos información actualizada, relevante, y como también es marca de la casa, con invitados e invitadas que nos ayudan a entender lo difícil en fácil, y hoy no es la excepción. Así que, como decimos coloquialmente, vamos al grano, mi querido Julito. Si nos Así puedes es. contar cuál es el Sí, tema con el cual vamos a conversar el día de hoy. pues sí, fíjate que como bien lo dices, hemos traído un tema de mucho interés y de mucho, además, reflexión y de alegría para nuestro país. Sé que los actos que promueven las dictaduras muy pocas veces son memorables, muy pocas veces son compartibles, ¿no? Pero creo que entre los pocos actos de las dictaduras peruanas se inscribe sin duda el previsto en el decreto ley 21656 del 27 de mayo de 1975, es decir, un día como mañana, ¿no? En el que se reconoció al quechua como idioma oficial de nuestro país. Esta fecha hoy nos sirve a todo el Perú para celebrar la diversidad de nuestro país, no solamente esta diversidad gastronómica de la que tanto nos enorgullecemos, o de los pisos altitudinales con la gran producción que hay, tan variopinta, sino también la diversidad de nuestras lenguas y la grandeza histórica de nuestro país. A veces puede parecer remoto, a muchos nos parece o a muchos les parece que remoto, que en zonas ni siquiera tan alejadas de nuestro país el castellano no sea la lengua predominante o incluso sea casi inexistente, pero esta es nuestra realidad. Hay 47, 48 lenguas que se hablan además del castellano en nuestro país, 47 además del castellano, 48 en total, y ante ello, ante esta gran multitud de lenguas, han existido dos visiones. Una, hoy por suerte erradicada, que era que hay que imponer el castellano y hay que desterrar lo demás, hay que marginar lo demás. Por suerte esto ya se ha terminado. Y la visión actual es que el Estado más bien promueve, protege, trata de reconocer la importancia de este derecho, que es además una garantía constitucional que hoy exploraremos. Y precisamente por eso, con motivo del 27 de mayo, el Día de las Lenguas Originarias, y para honrar esta libertad, esta gran brote de igualdad y de reconocimiento, tenemos a una invitada muy especial, un especialista de verdad, querido Cristian, que voy a dejar que tú tengas el honor también de presentar. Efectivamente, hoy nos acompaña una, además, amiga de la casa de hace buen tiempo, y por supuesto siempre ha sido nuestro deseo en algún momento concretar que pueda estar en este espacio que ya es suyo. Esperemos que no sea la única ocasión que esté con nosotros. En efecto, ya contamos con la presencia de Paola Ordóñez Rosales, un poco para que nuestros amigos y amigas conozcan quién es Paola. Ella es maestra con mención en Derecho Constitucional por la Pontificia Universidad Católica del Perú. Cuenta con un posgrado en argumentación jurídica organizado por la Universidad de Alicante, y también un máster en Derechos Humanos e Intervención Humanitaria por la Universidad de Bolonia. Querida Paola, qué gusto tenerte por aquí. Muy buenas noches, ¿cómo estás? Buenas noches. Hola, buenas noches. Y bueno, realmente conmovida y emocionada, y luego de tan generosa presentación que seguramente responde más al cariño que existe entre quienes estamos hoy presentes aquí, que al sentido objetivo de, digamos, de lo que nos vincula en derecho constitucional. Contenta de haber completado esta cita con ustedes, de participar en Contacto Legal, que es un espacio versátil, un espacio moderno, Gracias. pero con solidez académica, que eso es importante, y que la solidez responde pues a la experiencia de quienes dirigen este espacio, ¿no? A esa visión que solo nos da la experiencia y a los años en esta materia. Así Muchas que gracias, Paola. No, 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 feliz de de estar hecho, y estoy a vuestras órdenes. genial. De hecho, Muy muchas amable. gracias nuevamente Gracias. por darte el tiempo de acompañarnos. Y estoy seguro que los amigos y amigas quieren un poco conocer más de esta temática que muy bien nos ha explicado Julio. Y de pronto sería interesante partir del
lo que adelantaba. En efecto, tenemos un decreto ley que da puntapié inicial, digamos, para el reconocimiento de estas lenguas aborígenes, estos idiomas, estas formas que tenemos nosotros, además producto de esta diversidad cultural que nos hace tan ricos como país, de poder expresarnos. Pero para precisar categorías, cuando en este decreto ley, como hoy por hoy también en la Constitución señala que, por ejemplo, el quechua, el aymara y las lenguas aborígenes son idiomas oficiales en los lugares que predominen. ¿Qué significa esto de estos que son, esta afirmación de que son idiomas oficiales en los lugares que predominen? ¿Y qué obligaciones se generan de parte del Estado, producto de esta afirmación que no es, por supuesto, retórica, sino que estoy seguro que trae consigo algunas consecuencias o obligaciones importantes? Efectivamente, pero para llegar a la respuesta de la interrogante planteada hay que recordar una premisa importante, ¿no? El contexto y sobre qué estamos hablando. Cuando hablamos de diversidad cultural, tenemos que recordar una premisa importante que nuestro propio Tribunal Constitucional, recogiendo ya doctrina autorizada, literatura bastante versada al respecto, en un primer momento, en un primer trecho de esta jurisprudencia desarrollada, denominó la famosa Constitución multicultural o un Estado multicultural. Hoy por hoy, ya para el fenómeno latinoamericano y propiamente el peruano, que tiene peculiaridades muy importantes, muy nuestras, muy propias, como las rondas campesinas, por ejemplo, que es un fenómeno netamente peruano, hablamos de interculturalidad. Y cuando hablamos de interculturalidad, no buscamos como dentro de este Estado-nación, de este Estado homogenizante, donde el principio de igualdad también buscaba como que lanzar un manto y vernos a todos iguales. Al contrario, una interculturalidad en un Estado constitucional con un marco intercultural se reconoce y no se busca eliminar las diferencias. Al contrario, buscamos el reconocimiento y la convivencia dentro de las diferencias, no buscamos eliminarlas. Entonces, dentro de eso, la Constitución del 93, al margen si debemos reformarla o no, que será otro tema interesante que seguramente les tocará abordar, en el artículo 48 se da un primer paso en algo que el doctor Domingo García, pese a no ser muy amigo de estos temas, dijo, y es que se empezó a tomar conciencia desde el 93 hacia adelante de esta diversidad lingüística y de esta diversidad cultural, pero sobre todo de lo complejo que implica esta riqueza, como bien han señalado ustedes dos, porque claro, somos ricos, somos diversos, pero eso hace que sea más difícil entendernos y convivir y establecer políticas o que se cumplan estos mandatos constitucionales, ¿no? Entonces, eso es como premisa, la interculturalidad. Ahora, ¿cómo se traduce esta obligación del 48? Este 48 estuvo desde el 93, ¿no? Entonces, recién en el 2011 se aprueba una ley que promueve, consagra el reconocimiento de estas lenguas originarias en doctrina, porque así se llama, pero que en nuestra Constitución del 93 se llama aborígenes, ¿no? Indígenas, si queremos en la literatura con mayor data. Y el 48 de lo que va a hablar es de un mandato constitucional que, como bien ha referido Cristian, prescribe que en nuestro país van a ser lenguas oficiales, o sea, en los espacios públicos, porque en los espacios privados siempre ha estado, por eso han persistido, Claro. ¿correcto? El mandato es para el espacio público, para en aquellos espacios públicos, en el caso nuestro, tengamos una diversidad lingüística restringida, ojo, ¿no? Y por eso, por ejemplo, no sé, algunos actos políticos por ahí que de repente comentaremos, legalmente o constitucionalmente podrían justificarse, porque claro, en el caso nuestro el 48 dice claramente, son lenguas también oficiales, quechua, aymara y demás lenguas amazónicas, que como bien ha referido Julio, se hablan casi 48, 40, con el castellano a nivel nacional, en aquellas zonas donde predomina. Ojo, en aquellas zonas donde predomina. ¿Eso es positivo? Sí. ¿Podríamos tener más? Claro que sí, porque existe una diversidad lingüística amplia, reconocida en otros países de la región, como Brasil, por ejemplo, donde todas las lenguas originarias son lenguas oficiales en todo el territorio nacional. En el caso peruano no. En el caso peruano manda que solo sean tratadas como oficiales
en aquellas zonas donde predominen. Ahora, la pregunta es, ¿cómo sabemos, por ejemplo, en aquellas zonas donde predomina? Claro, cuando ¿Cómo el predomina. Estado lo logra determinar? Y ahí es donde el mandato del 48 ha tenido, digamos, un letargo avance, un avance de elefante, ¿no? De poquito a poquito, porque claro, no existía un mapa etnolingüístico sino hasta el 18, 19 terminado, no existe todavía del todo diccionarios o un elenco, un listado de intérpretes, traductores en todas las lenguas debidamente reconocidas. Entonces, eso hace que sea lento, que este mandato del 48 se cumpla de manera bastante lenta todavía. Pero con el regocijo, la alegría para quienes hemos perdido y de repente somos descendientes de personas que sí hablaban el quechua, que hoy por hoy existen estos espacios, hoy por hoy los abogados hablamos de esto y eso creo que es importante, no es una obligación estatal que el 48 va de la mano con el 2, inciso 19, ¿no? La posibilidad, el mandato de que toda persona que, por ejemplo, está llevada a juicio o es llevada a una situación administrativa, tenga la posibilidad, como cualquier extranjero en territorio nacional, de hablar en la lengua que estime que mejor maneja. Pero digamos, ahí no se complementan y llegamos a ser un poco como te referías del caso brasileño, porque tienes el mandato de que en el lugar donde sea mayoritario el idioma, sea el idioma oficial del Estado. O sea, el Estado tiene que trabajar todo en ese idioma porque en esa parte es el lenguaje oficial. No solo en Pero ese sin idioma, sino perjuicio. tiene que trabajar castellano, es cooficialidad, Ok, castellano ok. y quechua. Cooficialidad. Correcto. Ahora, pero además, el ciudadano, ya fuera de ese lugar donde su lengua era mayoritaria, tiene en cualquier espacio donde ya no es mayoría, tiene la posibilidad de también expresarse en su propio idioma. Entonces, llegamos a ser un poco como Brasil, o cuál sería la diferencia. Y aprovechando nada más ahí para que puedas discurrir, ¿cuál sería el contenido de este segundo derecho, ¿no? De expresarte en su propio idioma? Si tuviéramos siempre jueces que tuvieran un sentido interpretativo más intuitivo, recordaran el mandato del artículo 1 de la Constitución y el sentido mismo de la tutela de derechos fundamentales, seguramente llegaríamos a decir que vía interpretación, con la consagración de estos dispositivos, podríamos, ¿no?, extender esto. Pero ya ha existido pronunciamientos y existen grotescos casos también judiciales donde se evidencia que, como el 48 te dice, que en aquellas zonas donde predomina, y por ejemplo tú estabas fuera de la zona donde se predomina quechua, por más que seas quechua hablante, ojo, el Estado también prescribe que todos hablamos castellano. Entonces, por eso que a veces vemos, ¿no? O sea, sí, puedes hablar quechua, pero quien está aquí, a veces con esta falta de interculturalidad, con esta falta de sentido, del respeto a la diferencia, te dice, sí, pero estás obligado a hablar castellano porque acá todos hablamos castellano, ¿no? Porque a eso sí Ujú, estamos como que compelidos. correcto. Ahora, justamente lo que tú mencionabas de estos casos que nos pueden tocar la fibra, porque claro, quizá algunos que manejamos el castellano y este esquema donde el Estado principalmente se desenvuelve bajo este idioma y se comunica bajo el mismo, quizá no lo sentimos, pero cuando se trata de una persona que no maneja el castellano y que su único medio o vehículo de comunicación es esa lengua originaria, ese quechua, de pronto el asunto se hace bastante bien, por eso comentar, quizás si nos permites, mi querida Paula, este caso Díaz Cáceres, que es un caso que creo que sería muy importante que la comunidad que nos está siguiendo lo escuche, ¿no? Este caso de la señora quechohablante que no tenía además estudios, que estaba en la provincia de Carhuas en el 2014 y le hacen firmar un acta de compromiso en castellano, que reitero, no era en realidad el idioma que ella entendía, manejaba, y el compromiso que había firmado en un idioma distinto al suyo era para dejar desarrollar el comercio ambulatorio, por el que, por cierto, además tenía permiso. Entonces, ¿podrías precisarnos y contarnos un poquito este caso para que así la comunidad vea que no estamos hablando en realidad de una problemática teórica? Es cierto que hay diversos casos supuestos en los que lo que podría parecer una cuestión retórica no lo es porque termina vulnerando derechos fundamentales producto de no ser conscientes de que tenemos esta diversidad y que tenemos que comenzar, como bien decías tú, a aceptarla por muy compleja que pueda ser y generar los puentes que ayuden a integrar también
a estas personas que no tienen por qué necesariamente manejar el castellano, pero que sus derechos fundamentales tampoco se vean recortados por tal motivo. Quizá nos puedes contar un poquito, mi querida Paula, el caso Díaz Cáceres para que así la comunidad empatice con esta realidad. Sí, claro que sí. La señora Díaz Cáceres de Tinoco, que fue la sentencia con número 889-2017 PA, resuelta en el 2018 en la presidencia del doctor Blume, fue un caso bastante emblemático en el seno constitucional, en el seno del Tribunal Constitucional, porque fue un caso que por primera vez, fijémonos, casi casi a 200 años de república, que por primera vez se tradujo al quechua, tanto en vía oral como vía escrita, ¿no? Y eso fue bastante simbólico, pero trascendente. ¿Por qué? Porque el primer paso es respetar la interculturalidad y, por tanto, tender estos puentes para que estas lenguas no mueran, y después elevar el nivel y no solamente sea algo noticioso o algo muy esporádico, por ejemplo, la sustentación de tesis, como se dio en el 19 en San Marcos, de tesis doctorales en lenguas originarias. El caso de la señora Díaz Cáceres de Tinoco es una suma de situaciones de la mujer en posición de total vulnerabilidad. La señora Díaz Cáceres de Tinoco no solo era quechua hablante, porque manejaba mejor el quechua que el castellano, definitivamente que lo entendía muy poco, sino que además era analfabeta, o sea, totalmente, ¿correcto? Ella en la acta que hace referencia lo que puso fue su huella, ¿no? Como signo de que daba su consentimiento y había sido notificada por parte de la municipalidad que en uso legítimo la comuna de querer ordenar el espacio público para que los ambulantes que en ejercicio de su libertad de trabajo se venían desempeñando ahí, lo hagan de determinadas maneras o en determinados horarios en la provincia de Carhuaz. Eso es legítimo. Lo cuestionable fue que la señora, pese a expresarse en quechua, pese a que los índices de Carhuaz en los últimos censos decía que la mayoría de la población, es decir, un 70% de la población era quechua hablante, el Estado, en todos sus estamentos, no solo el Estado ejecutivo, Estado nacional, sino el regional, el distrital y el provincial, no hablaban, no cumplían con el 48 porque no utilizaban la cooficialidad para los servicios públicos. Entonces, lo que se dio es que esta señora presentó un amparo que fue totalmente rechazado a nivel de Poder Judicial porque no se comprendía el tema de la interculturalidad. Solamente se limitaron jurídicamente a visualizar y decir, ok, tengo una señora que me reclama el uso del espacio público como ambulante y la municipalidad lo que ha dicho ahora es que ya no lo va a usar la señora Díaz Cáceres de Tinoco, sino lo va a usar la señora Juana, ¿correcto? Y nada más. Tema Y muy por formal, tanto, ¿no? claro, eso no lesiona ningún derecho. Lo que el tribunal advirtió es que el uso legítimo de esa competencia municipal de ordenar el comercio ambulatorio está bien, pero tiene que ser respetuosa de todo el texto constitucional, ¿no? Entonces, si lo vas a hacer, lo tienes que realizar tal como manda la Constitución, y la Constitución manda que a los quechua hablantes en una provincia donde predomina el quechua, les tienes que hablar en quechua. Y eso fue lo que se dijo, ¿no? La causa el expediente fue declarado fundado y el tribunal hizo una bonita reflexión, ¿no? Utilizando una figura proveniente de los hermanos colombianos, que es la declaratoria de estado de cosas inconstitucional, que es decir, Así es. una sentencia que es efecto, por ejemplo, para Cristian, para Julio o solo para mí, de pronto tiene un efecto mayor, ¿no? Un efecto para todos los Cristian, para todos los Julios, para todas las Paolas, que se encuentran en esa misma situación. Y eso fue lo interesante del tribunal. Con la señora Cáceres Díaz de Tinoco, el TC mandó un mensaje fuerte y claro y dijo, esto no solo sucede en Ancash, en Carhuaz, esto sucede en Puno, sucede en Huancavelica, en Ayacucho, y por tanto el mensaje fue contundente. El 48 se tiene que cumplir. Y declaró un estado porque dijo, aquí ha existido una omisión estatal en todos los niveles para el incumplimiento de esto. Además de esa declaratoria de estado de cosas inconstitucional, exhortó, fue muy cuidadoso el tribunal en ese lenguaje, exhortó al Ministerio de Cultura, al Ministerio de Educación para que se emitiera finalmente el mapa etnolingüístico, porque justamente necesitábamos saber, como bien lo ha referido Julio, ahora de cuántas lenguas todavía contamos para cuidar, digamos, el listado de intérpretes que puedan ayudar a que el Estado funcione en esta interculturalidad.
Entonces ese caso es histórico por eso. Y finalmente porque desde una visión también autocrítica, el tribunal dijo, ok, tengo un caso tan relevante, con un mensaje tan contundente, pero lo voy a publicar solo en quechua. O sea, Claro. hay algo Solo que en no castellano. va. Ajá. Claro, entonces se vino las coordinaciones del principio de cooperación interinstitucional, se coordinó con el Ministerio Público de Carhuaz en ese entonces, y ahí se encontró un intérprete reconocido por el Ministerio de Cultura que lo hizo gratis. Los trabajadores del TC a través del CAFAE colaboraron solamente para los viáticos, se pagó los viáticos de esta persona y esta persona fue la que tradujo, la que realizó la interpretación, la que registró su voz Lindo. y todo lo demás. Entonces fue un trabajo de cooperación interinstitucional, fue un trabajo desprendido de mucha gente que estaba metida en el tema, y producto de eso se hizo esa primera, digamos, publicación histórica y se dio lo más importante, simbólico ciertamente, pero importante es que se dio una lectura oficial en quechua. O sea, delante de los magistrados se dio una lectura que el único que hablaba quechua era el doctor Miranda Canales, originario de Ayacucho, de Oh, Cora Cora, y fue el único que entendía. Correcto. ah, Los demás, obviamente, el doctor Ferrero, que era el ponente, no tenía la capacidad para entenderlo, la doctora Ledesma tampoco, pero se dio esta lectura, se dio esta oficialidad, y creo que eso lo hace trascendente, ¿no? Creo que en diversidad lingüística, después de la sentencia del TC, hay un antes y después. mira, muy interesante. Además, antes me ha parecido ciertamente fundamental esta sentencia, una de las sentencias más importantes quizá del tribunal, pero ahora que lo cuentas con algunos detalles, quizá internos, me parece incluso más contundente. Y respecto a esta declaratoria de estado de cosas inconstitucional, Paola querida, creo que esto luego se ha entendido también como una sentencia estructural y se le está dando seguimiento. ¿Cómo han ido estos seguimientos? Porque en alguna oportunidad he visto que había ya una segunda audiencia de seguimiento de esta declaratoria de estado de cosas inconstitucional, ¿o estoy equivocado? No, no, estás en lo cierto. Ahí tengo una buena y mala noticia. Primero te voy a dar la buena, que O buena efectivamente pregunta. existe, ¿no? Existe una tendencia, un sector de la judicatura constitucional que creó, tomando también de modelo la Corte Constitucional Colombiana, un sistema de supervisión de las decisiones que el TC venía tomando, porque claro, el TC muchas veces decía y reflexionaba, yo saco sentencias, van al juez de ejecución y wow, no se cumplen desde las simples sentencias laborales hasta sentencias de naturaleza estructural que tocan temas que van más allá de un mandato del dechisum, ¿no? Donde incluso se habla si las políticas públicas pueden ir sugeridas o exhortativas desde la judicatura y este diálogo de las cuestiones judiciales y políticas, ¿no? Entonces, sí se hizo, tanto en la presidencia de la doctora Ledesma, se hizo hasta dos, digamos, audiencias de supervisión muy interesantes, porque con este tipo de sentencias se buscaba mantener ese diálogo al que ha hecho alusión Cristian, porque aquí entran elementos extranormativos, ¿no? Para que una norma realmente sea eficaz, realmente sea cumplida, necesita de operadores que tiendan esos puentes para que realmente se operativice. Entonces, creo que fue positivo porque permitió que la Municipalidad de Carhuaz, por ejemplo, señalara en las dos audiencias, y los invito a ver también la página del TC, donde se registran todas las audiencias, que Carhuaz, pese a sí ser una provincia con altos índices quecholantes, todos sus ciudadanos, todos sus, digamos, habitantes hablan perfectamente el castellano. Entonces la municipalidad, fijémonos, no creía importante cumplir esto, o sea, decía, me están pidiendo, ¿no? O sea, era un diálogo interesante, porque claro, la comuna también te decía, oye, pero yo me desenvuelvo muy bien en castellano, la mayoría lo entiende, y me estás pidiendo algo que no puedo porque no tengo intérprete, y hay que distinguir también entre intérprete y traductor. Intérprete es quien te interpreta de manera oral, y de esos hay muchos, porque el quechua, por ejemplo, ahí el aymara y las lenguas amazónicas son eminentemente, generalmente orales. Ya el traductor para documentos oficiales, documentos, digamos, de escritos, nosotros que venimos del civil, se necesita el traductor, ¿no? Y sobre la alfabetización del quechua, por ejemplo, recién nos hemos puesto de acuerdo, hace más o menos 10 años,
en más o menos este es el alfabeto, ¿no? Entonces es un trabajo que toma su tiempo. Claro. Y yo creo que lastimosamente, es mi punto de vista, con mucho respeto y cariño al pleno actual, porque además ustedes saben que estoy vinculada al tribunal, el pleno actual no cree en ese sistema de supervisión, cree en un sistema de supervisión, digamos, o un sistema de ejecución de sentencias distinto, ¿no? Entonces ya no se hacen esos sistemas de supervisión, se desactivaron, y ahora lo que toca esperar es que siempre se vaya al juez de ejecución para que éste impulse, digamos, que se cumpla lo finalmente ordenado por el tribunal. Ahora, de hecho, esa temática del tema judicial, porque efectivamente este caso inicia por una cuestión administrativa. De hecho, saludamos desde aquí el buen manejo que ha tenido de esta materia en particular el Tribunal Constitucional, que marca una pauta de cómo deberían ser las cosas en otros estratos judiciales. Y ahí quizá podrías ayudarnos a comprender esto. Cuando a un juez lo asignan a un distrito judicial en particular, el factor del idioma, considerando si es predominante o no, por ejemplo, el quechua al lugar al que va a ir esta persona asignada o designada para realizar la labor judicial, ¿se considera este elemento del idioma como un factor a determinar quién va a cierto distrito o cierta zona del país y quién no? Debería serlo, considerando que, como en este ejemplo que muy bien nos has contado, resulta que hay personas que no ni siquiera manejan el castellano, sino que su única lengua y por lo tanto único medio de comunicación es esta lengua originaria, que puede ser quechua, aymara, entre otros. ¿Funciona así o es que no hay esa articulación con estas autoridades judiciales que toman la decisión finalmente de quién va a qué distrito? Y eso puede ser naturalmente un problema, porque en realidad podríamos, si es que esto fuera que las autoridades lo toman en cuenta, podríamos estar anticipando varios problemas. Estaremos previniendo la posibilidad de que haya una negativa de acceso a la justicia por un tema básicamente de la lengua o del idioma, ¿no? ¿Tú sabes cómo funciona esto? ¿Es una variable, es un criterio para decidir quiénes van a qué distritos judiciales y a qué zonas del país como jueza, fiscal, o no tiene nada que ver y debería ser quizá incorporado? No, Cristian, yo creo que sí tiene que ver, Uh pero -huh. ahí tocas nuevamente ya no solo el tema estructural de las lenguas originarias, sino sobre el perfil del juez, ¿no? Entonces, cuando hablamos del perfil del juez, ahora que estamos con la Junta Nacional de Justicia, ¿qué jueces queremos, no? O sea, ¿cuál es qué requisitos debe tener ese juez que debe, digamos, llenar esas expectativas ciudadanas? Uh -huh. Yo creo en la evaluación que hace tanto, digamos, la hoy Junta Nacional de Justicia, está un puntaje adicional señalado por el manejo de determinados idiomas en determinadas áreas. Lo que sucede es que, claro, un juez, un despacho judicial no es solo un juez, ¿no? ¿Ok? Entonces necesitamos, y eso lo vimos en el Poder Judicial cuando tuvimos la ocasión, una generosa invitación en el 2017 de colaborar en la Corte Suprema, y ahí derrumbé muchos mitos del Poder Judicial, ¿no? El Poder Judicial sí es visto como que lento y etcétera, porque claro, estás hablando de un poder del Estado, y nada menos que un poder que va desde Tumbes a Tacna, este-oeste, grandísimo, pero justamente por eso es mucho más difícil mover algo ahí, ¿no? Si bien existe este factor y se debe impulsar cada vez más ello, y si bien, por ejemplo, el Poder Judicial es uno de los pioneros en cuanto a la rama de interculturalidad, comunidades nativas, es el primero que desde el 2014, si la memoria no me falla, tiene un protocolo de pertinencia intercultural para cuando se administra justicia, ¿correcto? Tiene un problema logístico trascendental, que es el de los intérpretes nuevamente, ¿no? Entonces, ahí sí, ya más bien el Ejecutivo o las direcciones regionales tienen una labor pendiente, ¿no? De fomentar, porque intérpretes hay. Lima, aunque parezca irónico, como dice la canción de los Mojarras, esa Lima provinciana, esa Lima serrana, Claro. tiene un gran número de quechohablantes, pero la mayoría de ellos son intérpretes, es decir, manejan el quechua a nivel de oralidad. Y es lo que pasó en el tribunal. Cuando el tribunal quiso entrar a estos programas, hicimos un censo y encontramos
que dentro de nuestra institución existían 10 colegas nuestros que manejaban perfectamente el quechua, entre distintas variantes de quechua y un aymara. Oh, mira. Y fueron al Ministerio de Cultura, pasaron el examen, como decir, el speaking in English, así, B2, Claro, B2, claro, pero El Cambridge, pero de nuestro idioma, digamos, nativo, ex, como el hecho de la Aymara, ¿no? exactamente, que Cultura nos dijo excelente, entonces vamos a conocer el alfabeto, y ahí como que dijeron, ¿qué? ¿Qué? No, 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 yo sé solo hablarlo. Entonces es ahí donde si nosotros tenemos un civil law, donde nosotros tenemos todo escrito, donde tiene que haber un acta de la manifestación policial, donde tiene que existir un registro de lo que dice la demanda, la contestación, la denuncia, la acusación fiscal, entonces esta articulación se hace lenta. Pero no hay que perder la esperanza. Yo creo que Claro. vamos avanzando, que este espacio ya lo toque, que conmemoremos lo que mañana Ya. celebramos, ayuda mucho, ¿no? Nos compromete como abogados y sobre todo como ciudadanos conscientes de esta interculturalidad, que no es fácil, ¿eh? Porque es más hábito, es acostumbrarnos a la diversidad. Muy interesante, porque aparte esto va de la mano pues con esta garantía de que tienen los ciudadanos o el litigante de expresarse en su propio idioma. Ahora, lo que la Constitución pide es un intérprete, ¿no? No tanto que todos Exacto, los demás traductor. documentación esté, claro, pues, traducido para él, sino que por lo menos él pueda manifestarse en su idioma. O cómo interpreta Paola y quizá el tribunal esta materia. No, 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 tú tienes la razón, Julio, es un intérprete. Es más, el tribunal tiene un caso que fue el 367-2016 habeas corpus, ¿no? Que es el caso de Oscar Río Silvano, que fue acusado de homicidio, de instigador de homicidio, ¿correcto? Un caso bastante dramático también, donde el tribunal nuevamente recogiendo lo que ya se había dicho en la 889, reiterando estos principios de interculturalidad, recordó a la judicatura que esta diversidad lingüística en aplicación de igualdad ante la ley tenía que también manifestarse. Y ahí se tiene que proveer a esta persona que manifiesta de mutuo propio, o sea, cuando tú eres sometido a un procedimiento estatal y con mayor razón si este es de índole penal, lo primero que se te tiene que preguntar es, ¿tú puedes tener cierto nivel de manejo de una lengua, ¿correcto? Me pasa a mí con el italiano, por ejemplo, ¿no? Puedo hablarlo muy bien, pero claro, si me vas a acusar de algo en Italia, yo prefiero que me lo expliques en castellano, ¿no? Y eso es lo que el juez tiene que tener en cuenta. Entonces, la persona es acusada, que es sometida a un juicio, y en este caso era un comunero, perdón, una persona de la comunidad Shipibo, entonces de Ucayali, se sentía con mayor holgura de explicar los detalles más de un hecho penal, con índole penal o con consecuencias penales, en su lengua originaria. Entonces, la ausencia del intérprete que le explique correcto o que le haga esta explicación a la judicatura que lo está enjuiciando fue trascendental y fue lo que el tribunal resaltó, ¿no? Entonces, sí se necesita, porque es parte, digamos, inherente del derecho, si crees, de defensa mínimo que debe tener toda persona sometida a este tipo de juicio. Ahora, hemos comentado a nivel judicial, a nivel, en alguna medida también, por supuesto, Ministerio Público, Fiscalía, pero hablemos un poquito del Congreso, que tampoco escapa a algunos incidentes que dan cuenta de este desconocimiento, quizá falta de empatía también, porque algo de eso también hay, de reconocer de que hay personas que pues no tienen por qué manejar el idioma castellano. Recuerdo en el año 2006 la congresista Hilaria Supa, por ejemplo, cuando juramenta en su idioma o lengua originaria, ¿no? Y sin embargo se le exige que lo haga nuevamente en castellano para que sea válido, ¿no? Para que sea oficial. Y hace poco, pues, hace un par de añitos, el expresidente del Consejo de Ministros, Guido Bellido, que empezó su sustentación ante el Congreso también en un idioma que no es el castellano, y sin embargo se le exigía que lo haga, en castellano, sino porque tiene que hacerlo en este idioma oficial, ¿no? Para que sea válido, no sé. Entonces, ¿qué opinión te merece el rol o el papel que en estos casos, por ejemplo, el Congreso, porque podría haber dado una señal que podría quizá haber enrumbado mejor todo este tema más prontamente y no a estos estadios judiciales, ¿no? Porque las autoridades políticas, por supuesto, que también tienen vela en este asunto y tendrían que asumir alguna responsabilidad. Quizá el Congreso, a propósito de los casos,
¿Algo ha hecho? ¿Falta por hacer? A propósito del caso Supa, pues, y el caso Bellido, ¿qué opinión te merece? Yo creo que demuestran de algo que sufre mucho el país, ¿no? Y es esta falta de dejar solo la interpretación literal o estricta de lo que me dice la norma, ¿no? Entonces, claro, yo entiendo que la congresista Alba pues dijo, no, el 48 me manda que tienes que hablar en lengua castellano, porque eso sabemos todos, y claro, no se puso a reflexionar, igual que el primer caso de Hilaria Supa, en que la representación política viene de las zonas de donde ellos provienen. Ojo, ¿no? Entonces, si ellos provienen de una representación política donde mayoritariamente, correcto, se habla una lengua adicional al castellano, porque ojo, no es que no hablen castellano, sino que hablan una lengua adicional o originaria como quechua y etcétera, entonces estaban totalmente legitimados para que en el fuero nacional ellos se expresen en esa lengua, porque representan esa cuota política. Yo creo que les faltó una interpretación sistemática de la norma, de los dispositivos constitucionales, y creo que se cerraron en que alguien con tino, seguramente también con cierto conocimiento, les dijo, no, el 48 tiene una diversidad lingüística restringida y por tanto está obligado Bellido a expresarse en el idioma castellano porque eso lo entendemos todos, ¿no? Yo creo que faltó eso jurídicamente hablando, además claro, el mensaje político errado, porque fue un mensaje Así es. político Claro, errado. a eso íbamos, ¿no? Que es una señal de que hay mucha gente dirá, oye, si desde las instituciones oficiales ese es el comportamiento, así se plantean las cosas, porque yo tendría que hacerlo diferente, ¿no? Porque a veces uno también entra y la gente, las autoridades políticas no son conscientes de ese El lenguaje mensaje. implícito que termina comunicando cosas que la gente comienza a asumirlas como algo regular, normal, y hubiera sido una interesante oportunidad para comenzar a cambiar ese chip. Muchas gracias, mi querida Paola. Yo, de hecho, me quedo encantado con el tema. Obviamente hay tareas pendientes que agradecemos también que hayas tenido la gentileza de con ese tino, además, que hay que hacerlo, porque finalmente este es un tema que es complejo y que tampoco se trata, como bien decías tú, de tirar la toalla, resignarnos por la complejidad, sino que no se trata de preocuparse, sino de ocuparse de respecto de cómo hacer este asunto verdaderamente un factor o elemento que nos integre en vez de que nos desintegre como sociedad. Es un día muy especial, así que no se trata solamente de celebrarlo porque es una fiesta, sino interiorizar de por qué se celebra y que preguntarnos qué es lo que hemos hecho y qué es lo que nos falta por hacer a cada uno para que esa fiesta sea no solamente una fiesta, sino una realidad en diversos espacios, que de hecho todavía no lo es, ¿no? Entonces ahí yo me quedo con esa idea, además para que los amigos y amigas sepan verdaderamente que el 27 de mayo es un día especial, pero también un día de reflexión, de hay que hacer algo en lo que nos toca a cada uno para seguir avanzando en esta tarea que sigue siendo pues efectivamente pendiente. Muchísimas gracias, Paola, de verdad, encantado de tenerte aquí. Este espacio ya es tuyo, que no sea la única vez, por favor. Sí, No, usted, un poco tengo que agregar a la brillante exposición, a las preguntas que hemos hecho, Paola, y además también casi nada que agregar a las hermosas palabras que ha hecho Cristian sobre la reflexión de la interculturalidad y además de este día tan especial de las lenguas originarias. Pero me quedo también con la idea, suscribo, vuelvo a reiterar las palabras de Cristian en la medida en que todavía nos falta mucho por avanzar y creo que sí es un día muy importante para reivindicar la importancia de nuestras lenguas originarias, del idioma que muchos seguramente hemos aprendido al inicio de nuestra vida y que no debería ser un motivo de vergüenza, ni de persecución, ni de discriminación por la forma en que uno habla y a veces cómo cruza los idiomas y las palabras que van tomando un acento especial, ¿no? No debe ser motivo de ninguna clase de separación, segregación, mucho menos discriminación. Entonces, feliz de celebrar esta diversidad, me quedo muy agradecido contigo, con la buena voluntad y además con tu brillante. Muchas gracias, favorita. a ustedes, gracias, un placer. Bien, amigos y Bien, amigas, así llegamos al punto de cierre de este espacio. Como han visto, temas de plena actualidad. Este es un tema en el que todas y todos tenemos que aportar, tenemos que sumar, así que esperemos que no quede solamente en este espacio, sino que cada quien allí en su casita, en compañía de familia, pueda discutir sobre este asunto para ver de qué manera todos podemos sumar con un pequeño granito de arena que al final termina siendo en realidad
el punto de partida para cambios más trascendentales. Por nuestra parte, eso sería todo por el día de hoy. Muy buenas noches, muchas gracias por siempre estar ahí. Recuerden, todos los días viernes a las 7:15 de la noche, este que es un espacio creado exclusivamente para todas y todos ustedes. Muchas gracias, Paola, muchas gracias, Julio. Muchas gracias. Nos despedimos hasta una siguiente oportunidad. Espero que volvamos a contar con Paola. Paola, de pronto quieres decirle algo final a nuestro público que estoy seguro te ha escuchado con mucha atención y aprendido. Nada, reiterar que este espacio se fortalezca porque es de quienes ya vamos avanzando en esta rama del derecho constitucional, la obligación de utilizar espacios nuevos con contenido sólido para que esta rama se fortalezca y seamos cada vez más peruanos conscientes de esa cultura respetuosa de los derechos constitucionales. Bien, Muy bien, muchas muchas gracias, amigos y gracias. Nos amigas. despedimos. Nos vemos. Luego. Cuídense, gracias. Buenas noches. Chao, chao.